Hola jóvenes, un gusto saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 3 y el tema que vamos a abordar esta semana se llama extremos relativos. El objetivo de esta clase es definir e identificar los extremos relativos de una función. Comencemos. Vamos a definir lo que es máximo relativo y mínimo relativo. Sea f de x una función, sea x sub 0 un punto en el dominio. X sub 0 significa un número que evaluado en la función, ¿verdad?, lo vamos a obtener. Decir que exista ese número. Entonces, vamos a tener un máximo relativo si f de x es menor o igual que la misma función f evaluada en ese número x sub 0 que elegimos anteriormente. Para valores de x aproximados a x sub 0, es decir, números que se acerquen a ese número. Y vamos a tener un mínimo relativo si la función f de x es mayor o igual para la función evaluada en ese número x sub 0 que hemos elegido, para valores de x aproximados a x sub 0. En general, vamos a tener lo siguiente, que va a ser un máximo relativo si tenemos lo siguiente. Si tenemos una función que viene creciente, recuerden que en la clase anterior dijimos que si la derivada de una función era positiva, entonces la función en ese tramo, en ese intervalo, iba a ser creciente. Ahora, si luego de que pasa por ese número y de la derivada, al evaluarla en ese número me da 0, ¿verdad? En este caso, tenemos que luego la función me da en números mayores de a, me da que es negativa la derivada. Entonces, como es negativa, significa que es decreciente. Entonces vamos a tener un máximo relativo. Aquí podemos observar que la función viene creciendo porque la derivada es positiva. Llega a un número f de a, es decir, un máximo, un número más alto, y luego comienza a bajar. Entonces ese es máximo relativo. Ahora, ¿cuándo va a ser un mínimo relativo? Cuando la función venga decreciente, llega a un mínimo, a un valor f de a mínimo, y luego empieza a crecer nuevamente. Entonces de decreciente pasa a creciente porque la derivada es positiva acá. Bien, entonces se le llama también máximo local o mínimo local, y ambos se le llama extremo relativo local. Vamos a hacer un ejemplo para poder entender mejor esto. Haga la tabla de variación de f de x igual a negativo x a la 3 más 3x a la 2 más 9x y encuentre los extremos relativos. Bien, entonces vamos a proceder en primer lugar a lo que es a derivar esta función, porque la derivada nos va a permitir a nosotros saber dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Entonces derivamos, este es el símbolo de derivada, ya saben, va a ser igual. Este 3 pasa a multiplicar al coeficiente, es decir, aquí hay un número 1. 3 por negativo 1 me da negativo 3. Copio la variable x y al 3 le resto 1. 3 menos 1 me da 2. Recuerden las propiedades de la derivada. Copiamos el signo más. Este 2 multiplica, el exponente 2 multiplica el coeficiente 3. 2 por 3 me da 6. Y a la variable x la copiamos. Y le restamos al exponente 2 menos 1. Me queda 1, el 1 no lo ponemos, más aquí el exponente de la variable x es 1, 1 por 9 me da 9, y la variable x no la ponemos porque al restarle al 1, 1 me queda 0 y x a la 0 es 1, por tanto desaparece la variable x. Entonces la derivada de esta función es esta que está acá. Bien, ahora vamos a tratar de factorizarla. Como ambos los tres términos tienen múltiplos de 3, podemos sacar factor común por negativo 3. Abrimos paréntesis. Entonces este negativo 3 está multiplicando la x. Entonces, como ya está afuera, solo copiamos x a la 2 dentro del paréntesis. Como la variable x la ponemos, ¿verdad? Pero yo necesito que me dé positivo 6. Entonces negativo por negativo hay que poner un signo menos acá para que me dé más. Y que el número multiplicado por 3 me da 6. Muy bien, me da el 2. Entonces, dentro del paréntesis vamos a poner negativo 2x. Ahora, en el tercer término, yo necesito que multiplicado con negativo 3 me dé positivo 9. Entonces, debo poner un negativo 3.
dentro del paréntesis para que al multiplicarse estos dos me dé positivo 9 y me quede igual la ecuación, ¿verdad? Entonces quedaría factorizado de esta forma: x a la 2 menos 2x menos 3 dentro del paréntesis y negativo 3 afuera del paréntesis. Y ahora vamos a factorizar estos tres términos que están dentro del paréntesis. Esto va a ser igual, el negativo 3 lo copiamos, y aquí para factorizar estos tres términos vamos a abrir dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis, en cada paréntesis va a ir al inicio una x. En el primer signo lo obtenemos del primer signo acá del paréntesis, ese signo menos solamente lo copiamos acá. Y el segundo signo, ¿cómo lo obtenemos? Multiplicando estos dos, menos por menos me da más. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den 3. ¿Qué números multiplicados me dan 3? Muy bien, 3. Negativo 3 por positivo 1 me da negativo 3, muy bien. Ahora esos mismos números al sumarse me tienen que dar el término que está acompañando a la variable x, que es negativo 2. Entonces verificamos si me da negativo 2 para ver si la factorización está correcta. Entonces negativo 3 más 1, signos diferentes se restan, 3 le quito 1, me queda 2, y como el signo del negativo 3 es negativo y es mayor al 3, queda negativo 2, de manera que si cumple con esa factorización. Entonces esta es la factorización correcta. Bien, una vez ya tenemos factorizado, vamos a igualar a 0. Ahora, para que estos números están multiplicando, recuerden, porque son paréntesis, ¿qué valor de x debía tomar acá? Por ejemplo, si toma valor de 3, 3 menos 3 se me hace 0, y 0 multiplicado por cualquier cosa, por cualquier otro número, me va a dar 0. Entonces uno de los valores de x que hacen 0 esta ecuación es x igual a 3, y el otro valor que me lo hace 0 es x igual a negativo 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo aquí por negativo 1 más 1 me va a dar 0, y 0 multiplicado por esto que está acá me va a dar 0. Entonces los dos valores que obtenemos son x igual a 3 y x igual a negativo 1, y estos son los valores que nos van a permitir a nosotros saber dónde hay un máximo o dónde hay un mínimo relativo de la función. Bien, vamos entonces ahora a crear la tabla. En la primera fila vamos a poner x. Vamos a escribir los números negativo 1 que hemos obtenido. Como el negativo 1 es menor que 3, se pone antes. Los negativos están antes que los positivos. X igual a 3 es positivo. Y antes del negativo 1 dejamos una columna vacía para ver qué sucede acá con los signos. Y entre menos 1 igual acá a 3, antes del 3 dejo una columna vacía para ver qué sucede en ese tramo, en ese intervalo, desde menos 1 hasta 3. Y luego también tomo valores siguientes de 3, pueden ser 4 o 5. Bien, entonces analicemos lo siguiente: la derivada de la función x, esta derivada, ¿qué pasa si yo tomo un valor que esté antes de negativo 1? En este caso puedo elegir negativo 2. Entonces, como yo sé que la derivada es esto que está acá, voy a reemplazarlo, a ver qué sucede. Entonces negativo 2 va a tomar el valor de x, ¿verdad? Negativo 2 menos 3 se suman porque tienen signo igual, me va a quedar negativo 5. Acá negativo 2 más 1 me va a quedar negativo 1, y negativo 5 por negativo 1 me queda positivo, porque menos por menos es más, me queda positivo. 5 por 1, 5, me queda positivo, y multiplicado con este 3, 5 positivo por negativo 3 me va a quedar negativo 15. Entonces aquí todos los valores que yo tome para acá, que están menores que negativo 1, me va a quedar negativa la derivada. Entonces, como la derivada me quedó negativa por las clases anteriores, significa que la función va a ser decreciente en esos números, va a ser decreciente. Ahora, ¿qué sucede cuando yo le di valor de negativo 1? Se me hace 0, entonces la derivada aquí se me hace 0. Al sustituir el negativo 1 en la derivada, que es esta que está acá, negativo 1 más 1, me queda 0, y 0 por todo esto me da 0, entonces la derivada me da 0. Ahora, si yo sustituyo en la función por negativo 1, ¿verdad? Voy a obtener lo siguiente: la función original, recuerden que es f, esta que está acá arriba. Entonces si yo reemplazo
acá donde está en todas las X reemplazo por negativo 1, me va a quedar, haciendo las operaciones, ¿verdad? Me va a quedar negativo 5, que es lo que obtuvimos acá. Bueno, lo podemos hacer de manera despacio para que puedan entender. Recuerden que aquí la función es negativo x a la 3. Entonces en lugar de x voy a sustituir por negativo 1. Menos, copio el signo afuera del paréntesis, dentro del paréntesis voy a escribir el número negativo 1 elevado a la 3 más 3. Como en lugar de x pongo paréntesis, sustituido por negativo 1 elevado al cuadrado. Acá lo obtenemos al cuadrado. Más 9 multiplicado por x, pero x vale negativo 1, ¿verdad? Acá nos va a quedar negativo 1 al cubo, significa que voy a multiplicar 3 veces negativo 1. Es decir, negativo 1 por negativo 1 me va a quedar positivo 1. Pero falta una más porque son 3 veces. Positivo 1 por negativo 1 me va a quedar negativo 1. Y con este signo menos acá me va a quedar finalmente positivo 1. Ahora más, acá como está elevado al cuadrado o a la 2, negativo 1 por negativo 1, menos por menos es más, y 1 por 1 es 1, por 3 me va a quedar más 3. Y más por menos acá me va a quedar menos, y 9 por 1 me va a quedar 9. Entonces 1 más 3 es 4, y 4 menos 9 me va a quedar negativo 5. Este es el valor acá que hemos obtenido, negativo 5. Ahora vamos a elegir un número que está, digamos, después de negativo 1. O que sea mayor que negativo 1. ¿Qué número sigue negativo 1? Por ejemplo, el 0, el 1. Vamos a elegir el 0 para más fácil, ¿verdad? El 0, si yo sustituyo aquí por 0, 0 menos 3 me va a quedar menos 3. 0 más 1, 1. Por negativo 3 por positivo 1 me va a quedar negativo, ¿verdad? Y negativo por negativo 3 me va a quedar positivo. Entonces aquí la función es, en este caso la función es creciente, porque quedó signo positivo la derivada, ¿verdad? Entonces podemos observar entonces que aquí en estos números que están desde menos 1 hasta 3, en este intervalo de acá, la función es creciente. Entonces podemos ver que aquí venía la función decreciente, porque la derivada era negativa, llega a un punto mínimo que es negativo 5 y luego vuelve a subir. Entonces aquí podemos afirmar ya que aquí vamos a obtener un mínimo relativo, porque la función venía decreciente, llegó a un punto mínimo y luego comenzó a subir nuevamente. Entonces tiene un punto mínimo acá en x igual a negativo 1. Bueno, ahora vamos con el valor de 3. Si nosotros reemplazamos el valor de 3, recuerden que es el que analizamos en la derivada, nos daba 0. Aquí no, la derivada nos da 0. Ahora, si yo sustituyo ese valor de 3 en la función original, vamos a obtener lo siguiente. Si hacemos lo mismo que hicimos con el negativo 1 acá, las operaciones las hacemos de manera correcta, nos va a quedar que es igual a 27. Entonces la derivada acá nos da 0, evaluada en ese número, ¿verdad? Y al evaluarla al número 3, nos da en la función original, nos da que es 27. Pero notemos algo, que aquí la función venía, en ese intervalo venía creciente. Y luego pasa acá, vamos a ver qué sucede acá. Parece que nos da negativo, entonces elijamos un número, por ejemplo, que está después del 3, el 4. Si yo sustituyo acá en la derivada 4 menos 3, me da 1 positivo. Y si yo sustituyo aquí 4 más 1, me da 5. Entonces 1 por 5 me va a quedar positivo 5 por negativo. Entonces la derivada me va a quedar negativo. Por tanto, aquí en los números mayores de 3, la función es decreciente. Entonces iba creciendo, llegó a un punto máximo que es 27 y luego comienza a bajar nuevamente. Podemos observar que aquí va a haber un máximo relativo. Entonces el máximo relativo va a ser cuando el x tome el valor de 3 y nos va a dar un máximo relativo de 27. Y la función va a tener un mínimo, como lo analizamos anteriormente, un mínimo relativo cuando la función la evaluemos el número negativo 1, que es igual a negativo 5. Entonces el máximo relativo es 27 y el mínimo relativo es negativo 5. Bien, entonces de tarea a usted les va a quedar realizar el ejercicio 2.5. Haga la tabla de variación y encuentre los extremos relativos.
Entonces van ustedes a realizar los pasos que les expliqué yo. Primero van a derivar, luego van a igualar a 0, luego van a encontrar la tabla y finalmente encontrar los máximos y los mínimos relativos. Espero han prestado atención y nos vemos en la próxima clase.